¿Te has preguntado si existe una conexión entre los misterios ovni y el mundo paranormal? Tal vez la presencia de seres extraterrestres o interdimensionales esté relacionada con las apariciones y otros fenómenos sobrenaturales que ocurren en nuestro mundo. Teniendo esto en mente, déjame contarte una historia. En la década de los 90 hubo un incidente que para muchos fue tratado como una estratagema del gobierno para desviar la atención de temas políticos y económicos. Para otros que perdieron animales fue una desgracia, pues no sabían la razón por la cual de repente algunos animales amanecían sin sangre o algo peor. Te estoy hablando del llamado chupacabras. No obstante, no es lo principal de esta historia. Juan, Miguel y Carlos eran tres hermanos que vivían con su familia en una pequeña casa en las afueras del pueblo, cerca del bosque. Los tres trabajaban en el potrero y por las tardes arreaban al ganado que pastaba todo el día. Por las noches llegaban a su casa y los metían al corral. Una noche, mientras cenaban, escucharon un ruido fuerte proveniente del bosque, como si se hubiera caído una piedra grande de algún cerro. Seguido del ruido, Juan, el mayor, tomó un rifle y salió a ver qué era lo que lo había provocado. Sin embargo, al ser noche no entró al bosque, dio una vuelta por el patio, revisó el corral del ganado y, al no ver nada, se regresó. Durante la noche se escuchaba a los animales haciendo mucho ruido, algo poco común, pues se supone que dormían. Por la mañana, el grito de su madre los despertó. El corral estaba abierto. Había sangre y vísceras por todos lados, había pedazos de las vacas regados por todo el patio. De inmediato salieron los hermanos para ver por qué había gritado su madre. Al ver el espectáculo dantesco comenzaron a buscar rastros de qué o quién pudo haber hecho tal atrocidad. No pudo haber sido un coyote ni un perro el que hizo esto, debía ser algo más grande, se decían entre ellos. Son 5 vacas, dijo Carlos, el menor de los hermanos que estaba revisando a los animales que habían sufrido tan fatídico final. Miguel, por su parte, miraba que los cortes en los animales eran irregulares. Sin embargo, lo que sea que lo haya hecho era algo muy filoso. Luego de recoger y quemar los restos, comenzaron a hablar entre ellos sobre lo sucedido. La situación era algo nunca visto y todos tenían miedo, no podían siquiera imaginar el tamaño que debía tener el animal que hizo eso. Si es que lo hizo un animal, dijo Carlos, mientras tomaba las llaves de la camioneta y se dirigía con un vecino que no vivía muy lejos, quizá él sabría si había algún animal salvaje suelto. Entretanto, Juan y Miguel se pusieron de acuerdo para averiguar qué había sido el ruido que escucharon por la noche, así que cerca del mediodía, se armaron y salieron en dirección al bosque. Después de caminar por algunos minutos, encontraron algunos árboles tirados, como si se hubiera caído una gran piedra desde lo alto del cerro. Esa fue su lógica, pero, luego de buscar no encontraron ninguna piedra. Trataron de buscar algún rastro o algo, quizá algún jinete iba por el cerro en la noche, el caballo resbaló y cayeron. No obstante, esa explicación no tenía sentido, pues, ningún caballo que se cayera con todo y jinete era tan pesado como para derribar un solo árbol, y eran varios. Tratando de dar explicaciones entre ellos y no llegar a nada, decidieron regresar a casa. Simultáneamente, Carlos le contaba al vecino lo que le había pasado al ganado. Luego de escucharlo, muy espantado, le respondió: al menos por radio no escuché de algo similar, pero desde aquí escuchamos un ruido muy fuerte, como si algo muy grande hubiera caído desde lo alto de aquel cerro, le contestó el vecino y le señaló al bosque. Con ello, regresó a su casa. Por la tarde que se reencontraron, decidieron quedarse despiertos para ver si veían a lo que sea que les había hecho daño a sus animales. Juan decidió que sus hermanos se quedaran en la cocina, desde ahí podrían ver directo al patio. Si algo atacaba desde ahí podrían disparar con un rifle de caza que tenían, pensando que lo que verían sería algo como una pantera o una suerte de tigre, pues no imaginaban algo más grande. Él decidió quedarse en la parte alta de una piedra grande que servía como pared. En esa piedra se fijaba la línea que hacía la cerca del corral. Horas más tarde, cada uno en su posición, esperaban. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el paisaje que los rodeaba. Aunque la luz es tenue, se puede ver claramente el corral y el ganado frente a ellos. El ganado está dentro del corral, todos están en alerta máxima, esperando quizá el ataque de un animal salvaje o tal vez nada. Posiblemente ese animal ya no regresaría. La tensión en el ambiente es palpable, con cada uno de ellos en silencio, observando todo.
El sonido de los grillos y el viento son los únicos sonidos que se escuchan. A medida que pasan los minutos, la tensión aumenta y la ansiedad crece con cada pequeño ruido que escuchan. De repente, se escuchó un fuerte ruido en el exterior de la casa, como si algo hubiera llegado a gran velocidad y golpeado el corral. Juan desde donde estaba escuchó el golpe, pero no podía distinguir qué era. En cambio, Miguel y Carlos se miraron el uno al otro llenos de terror. Quedaron sin palabras para describir lo que podían ver, un animal desconocido para ellos, una figura humanoide de más de 2 metros de altura. En la cabeza se ve algo parecido a un gran cuerno, y, en la boca, unos grandes dientes que sobresalen de la misma, grandes brazos que parecían estar blindados y que terminan en unas enormes garras. Erguido y dispuesto a saltar sobre el ganado dentro del corral, fue como lo encontró Juan, pues, al no ver desde arriba de la piedra brincó para ver qué era lo que había llegado. Al darse cuenta de que nunca había visto un animal como este y que no sabía cómo lidiar con él, se quedó paralizado. Sus hermanos dentro de la cocina estaban igual, sin embargo, sabían que era menester actuar de inmediato, para salvar ya no solo a su ganado, también a su hermano que estaba delante de este monstruo. Se escuchó un disparo, fue Miguel que le dio en el pecho. El fuerte sonido sacó a Juan de la parálisis en la que se encontraba, vio como el tiro le pegó directo, pero pareció que solo salieron chispas, como si no le hubiera hecho daño alguno. El animal frente a él soltó una especie de chillido muy agudo, mostrando sus colmillos y garras. En ese momento, lanzó un zarpazo hacia Juan, quien, sorprendido, se fue de espaldas y cayó al suelo. Sus hermanos salieron de la cocina y esta vez ambos dispararon. Lo que fuera que estaba frente a ellos ni siquiera se inmutó con los disparos, no hacía por esquivarlos. Ahora el objetivo ya no era el ganado, eran los 3 hermanos. De un salto se abalanzó sobre Miguel, lanzándolo a unos 3 metros. Carlos, lleno de terror, le disparó a escaso 1,5 metros, solo para ver que el tiro no le hizo nada. Después de soltar un chillido agudo le propinó una estocada que iba directo a su pecho. Poniendo el rifle y ambos brazos por puro instinto, logró disminuir el daño, pero, recibiendo una herida profunda en un brazo, tirándolo y quedando fuera de combate. Juan, al ver a Carlos tirado sangrando, y a Miguel lejos, intentando levantarse, le apuntó y disparó directo a la parte trasera de la cabeza. Le dio de lleno, pero pareció no herirlo, pues de inmediato volteó y lo embistió. Al hacerlo, soltó el rifle. Estaba a su merced ya en el piso y desarmado. Cuando ese animal levantó su brazo para darle un zarpazo en el piso a Juan, dio un chillido agudo. Al momento, se escuchó un disparo de parte de Miguel, mismo que le dio de lleno en la boca mientras hacía ese molesto sonido. El animal, esta vez herido, olvidó a Juan y justo en el momento en que estaba a punto de saltar hacia Miguel, algo brilló intensamente en el interior del bosque, llamando su atención y deteniéndose de inmediato. El brillo provenía de muy lejos, y, aún así, se iluminó todo el patio. Era una luz blanca en forma de cilindro que comenzaba desde lo profundo del bosque y se elevaba hacia el cielo. Los 3 hermanos, sorprendidos, vieron como el monstruo, en el momento en que vio la luz, salió disparado hacia el lado contrario. Parecía que iba huyendo. El brillo duró aproximadamente 1 minuto. En ese momento tanto Juan como Miguel se acercaron a Carlos para darle apoyo, pues tenía un brazo prácticamente despedazado. En ese momento salió corriendo su madre desde la casa. Ella vio todo sin poder hacer nada. Lo subieron a la camioneta y lo llevaron al pueblo para que ahí lo atendiera el médico. Todavía de madrugada, Juan y Miguel dejaron a Carlos al cuidado de los médicos. Su madre se quedó con él y ellos tomaron la camioneta dispuestos a ir hasta donde vieron la luz. Manejaron hasta donde el camino lo permitió. Luego, armas en mano, comenzaron a caminar. Después de unos minutos caminando por el bosque, sabían que estaban cerca de la casa de una familia que vivía cerca de ahí. Ya estaba amaneciendo cuando lograron vislumbrar la casa. Estaba totalmente destruida. Cuando se acercaron escucharon unos gritos ahogados a unos metros de los restos de la casa. Era uno de los hijos, un niño de unos 12 años. Cuando se acercaron a él lo vieron cubierto de sangre y tierra. Parecía que lo que destruyó su casa lo aventó lejos de ahí. Juan lo tomó en sus brazos y le preguntó qué había pasado. Al poner atención en su rostro, notó que estaba ciego. El niño le dijo que por la noche le dieron ganas de ir al baño. Salió y cuando ya estaba regresando vio una luz brillante y cegadora. Era como si el sol mismo hubiera caído del cielo. Lo siguiente que recuerda es estar tirado entre los escombros de la casa.
Mientras el niño contaba lo que había vivido, Miguel se dio cuenta que en el piso había marcas de tierra, madera y restos de cosas quemadas. Cerca de ahí vio sombras en el suelo, parecían restos carbonizados, pero no encontró restos, solo la sombra de siluetas en el suelo. Luego de escuchar su historia, Juan lo cargó y se lo dio en los brazos a Miguel. Llévalo al médico, toma la camioneta, yo buscaré a sus papás en los escombros o en los alrededores. Miguel tomó al niño y salió corriendo en dirección a la camioneta. Juan, por su parte, empezó a buscar en los escombros. Al no encontrar nada, comenzó a buscar en los alrededores. Pese a todos sus esfuerzos, no halló nada. Comenzó a caminar. Quizás si había alguien habría ido río arriba, ya que cerca de ahí vivía otra familia. Caminó cerca de media hora por el bosque, no tomó el camino del río. Ahí vio algo que jamás habría imaginado en la peor de sus pesadillas. Juan se detuvo en seco, se escondió detrás de un árbol grande. Desde ahí, a unos 100 metros de donde él estaba, vio lo que pensó que eran personas caminando por el río, pero, al verlos detenidamente, eran más bien figuras humanoides de pie. Su apariencia era extraña y perturbadora. Se podía ver que su piel era de un tono azul pálido y tenía un brillo extraño. Sus extremidades eran largas y delgadas. No pudo ver su rostro, y, como no avanzaban, los contó. Eran 7, de los cuales uno de ellos estaba unos pasos más adelante. Este último llevaba en la mano los restos de lo que parecía ser el monstruo con el que ellos habían peleado durante la noche. A medida que Juan los observaba, podía sentir cómo el miedo se apoderaba de él, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Tenía la sensación de que esas figuras no eran de este mundo. Con esos pensamientos en mente, Juan sabía que no podría hacer nada contra ellos si los atacaba. Uno de ellos tenía los restos de lo que los atacó en la noche. Sus hermanos y él no pudieron hacerle daño. Era evidente que no era rival para esas figuras humanoides. De pronto, escuchó el sonido de un viento fuerte, se sintió sin energía, como si cayera desmayado, y, antes de caer al piso, pudo ver cómo estas figuras comenzaron a desaparecer. No vio que caminaran, que se subieran a algo, nada, simplemente comenzaron a desaparecer una a una. Él cayó dormido al suelo. Cuando despertó, tenía en la boca un sabor metálico, algo muy extraño y que nunca había sentido. Al levantarse, lo primero que buscó fue a las figuras humanoides. No había ni rastro de ellos. Tomó camino en dirección a su casa. Cuando llegó ya estaba su madre y sus hermanos. Su madre, al verlo, corrió a abrazarlo. Miguel le preguntó dónde estaba. La última vez que lo vio fue cuando encontraron al niño. Yo me fui con el niño en brazos hasta la camioneta, lo llevé al médico y mientras esperábamos sacarlos encontré a la enfermera con la que dejé al niño. Pregunté por él y me dijo que los daños que tenía eran muy extraños. Tenía quemaduras en su cuerpo, por eso estaba bañado en sangre. Pero, que lo más raro es que presentaba algo que llamaban ceguera por flash, la cual era muy rara, porque ese tipo de daño es el que se presenta en zonas donde hubo explosiones nucleares. Sin entender a qué se refería, le dije a la enfermera que esperaba que el niño se recuperara. Regresamos con Carlos a casa, luego fui a buscar a una señora que era tía del niño para que se quedara con él, pero, de eso a hoy ya pasaron 3 días. Juan no podía entender cómo habían pasado 3 días, si él recordaba haber visto esas figuras humanoides por la mañana, luego le entró sueño y cayó dormido, pero 3 días era demasiado. Le contó a su familia lo que había visto. Ellos no podían estar incrédulos, ya que habían sido testigos del monstruo que los atacó esa noche. Para ti que me sigues escuchando, resulta evidente que lo sucedido aquella noche en el bosque no tiene explicación. Se podría pensar que fue un ataque extraterrestre en escala mínima. La luz en forma de cilindro que iluminó todo el patio y la destrucción de la cabaña apuntan a que algo muy poderoso sucedió en el bosque. La presencia de sombras nucleares y el sabor metálico en la boca sugieren que podría haberse tratado de un evento nuclear, pero no se sabe con certeza qué causó esta explosión o si siquiera fue eso. Lo que sí se sabe es que Juan fue testigo de algo que definitivamente no era humano. Los eventos de aquella noche permanecen en el misterio y aunque podríamos especular sobre lo que pudo haber sucedido, es probable que nunca sepamos la verdad detrás de este incidente. Si el video te ha gustado te invito a dejar tu like y a suscribirte, me ayudas muchísimo haciéndolo, así podré seguir trayendo contenido al canal. Déjame tus dudas en los comentarios, yo te leo.
Nos vemos más adelante con una nueva historia.